Muy buenas amigos y amigas. El día de hoy vamos a estar pescando alrededor del famoso ferry Salvatierra. Este ferry era una embarcación inicialmente de carga y pasajeros que operaba en el Mar de Cortés, conectando lo que es la península o el estado de Baja California Sur con el resto de México. Por allá por el año 1976, este se hundió tras chocar con un banco de arenas y rocas, hoy conocidos como el Suani, en el canal de San Lorenzo, que es un canal que existe entre lo que es la ciudad de La Paz y la isla Espíritu Santo. Hoy en día, el Salvatierra es un atractivo turístico, o sea, es un arrecife artificial lleno de vida que usualmente la gente lo utiliza para bucear y por supuesto también como sitio para pesca. Y aprovechando que estamos en estas aguas, pues bueno, quería contarle algo curioso sobre la especie que estamos buscando. El conocido Amachi, Amaki o Buri, como también se les conoce. Ambos nombres hacen alusión al jurel de cola amarilla japonés, en inglés Yellowtail Kingfish. Solo que el calificativo de Amachi es para el pez más joven o el más chiquito, que proviene de granjas de cultivo, y el Buri va referido al adulto, o sea, al pez más grande y que usualmente es el que vive en libertad. Este es un pescado súper popular en lo que es el sushi, en la región asiática. Pues bueno, resulta que en el Pacífico mexicano tenemos a sus primos, el jurel de Castilla, como se le conoce, Seriola ladandi. Así que en este viaje voy a ver si logro encontrar uno de estos preciados animales para ver si podemos preparar un delicioso sashimi. Así que nada, vamos a darle. Ahora sí, nos fuimos. Casi abortamos misión, casi. No se raja nadie. Y pues bueno, familia, aquí entonces comienzo mi descenso. Pueden ver que el agua está bastante verde. Aquí quería ver si se abría un poco más ya llegando a lo que es el barco, y efectivamente para lo que es esta zona y como se suele poner, la verdad estaba bastante decente la visibilidad. Aquí me quedo a media agua. Esta es la técnica que casi siempre usamos, quedarnos a media agua y estar haciendo ruidos. Cuando aparece este ejemplar, lo veo a mi izquierda, decido seguir dándole espalda, pero cuando me volteo ya noto que estaba un poco arisco. En cuanto intento acercarme un poco a él, pues se aleja de mí muy rápidamente, ¿no? Pues decido regresar a la superficie para oxigenarme y pues bueno, continuar con las bajadas. Bueno, colegas, después de un gran número de bajadas sin tener éxito, ya comenzaba a sentirme un poco frustrado. Y más aún cuando estoy llegando al barco y noto que la corriente se había puesto un poco más intensa y el agua un poco más sucia. No teníamos otra opción, decido aplicar la misma técnica hasta que a lo lejos, a mi derecha, veo dos jureles que vienen juntos. Trato de alinear bien mi rifle y ¡pum!, realizar un buen disparo. Me doy cuenta que es un buen disparo cuando el jurel comienza a nadar erráticamente hacia arriba y realizando círculos. Entonces supe que el disparo había sido bueno. Comienzo mi ascenso hacia la superficie para cobrar rápidamente el pez. Vean ustedes cómo el disparo fue muy cerca de la línea amarilla, la línea lateral que ellos tienen en su cuerpo, por lo que probablemente le haya rozado la espina dorsal. Sin embargo, parece que no fue suficiente. Y salió primero, señores. Salió primero. Siempre es importante recalcar que uno debe acabar con el sufrimiento del pez lo antes posible, ¿no? O sea, matarlo de la forma más ética posible. Y por supuesto, para hacer este tipo de preparaciones con pescado crudo, es muy importante desangrar bien el pescado. Pues bueno, señores, misión cumplida. Ya salió uno, ya nos podemos ir.
Y ahora les voy a enseñar cómo quitarle la punta desprendible. Entonces, arranco un pedacito de nylon, lo pongo, vuelvo y Y bueno, familia, pues la última bajada del día. Sí, ya la última apnea del día. Estoy otra vez a media agua en el barco. Cuando volteo a mi izquierda veo dos jureles. Atrás habían otros, pero no se aprecian en el video. Veo dos jureles que se despegan del grupo y van hacia la mancha de carnadita. Trato de apuntar y desde que le di el disparo supe que no había sido muy bueno. Tal vez me apresuré un poco o me demoré mucho en realizar el tiro. El chiste es que van a ver dónde le di el tiro al jurel. En cuanto llego a la superficie le digo a mi amigo que me asista con un segundo disparo. Mire, hazme un paro, güey, ya el otro tiro le di en la mera cola, güey. Sí se iba. De la puta cola, güey. Si hubiera tenido una varilla con flopping, ya se hubiera ido el jurel. Bueno, terminamos la faena. Ya vamos de regreso a la orilla. 4 jureles. Y ahora se viene la parte buena, el sachimón. Bueno, colegas, ya después de enjuagar los equipos, darnos un buen baño y descansar un rato, ahora sí viene la parte buena. Vamos a hacer un sashimi y unos curricanes. Que esto lo pueden preparar como ustedes gusten, con los ingredientes que más gusten. Así que yo en este caso le voy a poner pepino, unos aguacates, limón. Esto que es fish cake es algo parecido al canicam, surimi, cebolla morada. Y bueno, el resto de la salsa se las voy a mostrar después.
Bueno, señores, lo primero es ir limpiando lo que es el filete de pescado. Irle quitando todas las partecitas de grasa, todas las partes oscuras, que es donde se concentra el omega 3 y tiene un sabor muy fuerte. Que no le quede ninguna espina y bueno, pues separando el pescado de la piel. Vamos a tratar de secar bien el pescado con unas servitoallas o papel toalla para que quede bien seco y lo más firme posible a la hora de hacer los cortes. Para los curricanes vamos a hacer cortes de largo más o menos unas 2 pulgadas, tiritas del grosor que les guste, al que lo vaya a consumir, para posteriormente ponerle lo que es el surimi. Lo pueden hacer de vegetales, zanahoria, pepino bien picado finamente, aguacate envuelto dentro y bueno, pues entonces le pone su salsa preferida y lo adereza con la ponzu. Bueno, para lo que es el sashimi hacemos el primer corte en ángulo para tratar de sacar las láminas lo más fino posible. Por lo menos así es como me gusta a mí comérmelo. Sacar varias láminas bien finitas para que todo el aliño o lo que le vayamos a poner penetre de una forma más profunda en lo que es el pescado y bueno, pues tenga un gusto más rico. Próximo paso son los vegetales. En este caso yo voy a usar pepino, una longitud más o menos aproximadamente de 4 dedos a mi gusto, para que se facilite un poco más a la hora de pelarlo así como en una cinta, para después hacerle los cortes, ya sea en tiritas bien finitas o así enrollado, que es una de las formas que más se me acomoda y que más me gusta a mí. Aquí vamos a exprimir unos limones. En este caso yo le estoy poniendo 3. Posteriormente le echamos lo que es la salsa ponzu. Hay diferentes marcas, diferentes tipos en el mercado. En este caso la única que pude conseguir en este momento fue esta de la marca Satoru. Pero bueno, ahí ustedes lo mezclan, lo van probando para que el punto de acidez les quede a su gusto. Siempre el aceite de ajonjolí tostado, no puede fallar. El sabor que le da a los platillos es espectacular. Y bueno, ya ahí le pueden agregar picante, alguna salsa picante de su preferencia. Digo, es a gusto del consumidor. Ustedes le ponen lo que ustedes quieran. Y bueno, esto es el canicama o imitación al cangrejo. Se lo puede encontrar como fish cake o surimi. Pero la particularidad de que se llama fish cake, es que es muy fácil. Aquí pueden observar que es muy fácil desmembrarlo, o sea, sacar
prácticamente cada una de las cebras individualmente y la consistencia es un poco mejor, incluso el sabor es un poco mejor que el surimi regular que venden en los supermercados. Y ahora pues bueno, yo siempre le pongo unas goticas de aceite de ajonjolí, la sriracha, lo que es la salsa sriracha. Ahí ustedes le ponen al gusto qué tan picante lo quieren. Y bueno, de último unas cucharadas de mayonesa. Todo esto lo mezclamos bien y ya va a estar listo lo que le vamos a poner adentro a los curricanes.
Bueno, colegas, ahora listos para comer. Y ahora a los japoneses. Esto es otra historia, Pamela.